Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y yo te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Escorpio. Antes de empezar, cariño, quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para la gente de Valencia, ¿vale? Están pasando por un momento muy difícil aquí lo que es en España. Toda la bendición del mundo. Fuerza, pueblo de Valencia. Empezamos, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Me sale lo que es la carta de loco, Escorpio. Dependiendo de la carta que me salga a continuación, puede ser empezar algo nuevo, puede ser también nerviosismo, una historia, ¿por qué no? O también temas relacionados con la familia, especialmente con los hijos, ¿vale? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Escorpio. También puede estar relacionado con un Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mago, Escorpio. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, aquello que empieces a partir de este momento va a ser algo exitoso en tu vida. ¿Por qué? Porque el mago está mirando lo que es a la carta de loco. Aquel sueño, aquel contacto, comunicación, relación o proyecto que tú empieces a partir de este momento va a ser exitoso, mi querido Escorpio. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Muy bien. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes, posiblemente luego de una trayectoria muy larga, es como que tú tomas la decisión de volver a empezar otra vez en tu vida. Cuando yo digo volver a empezar otra vez en tu vida, puede ser un nuevo amor, un proyecto, estudios, etcétera, etcétera. Pero a la vez, Escorpio, es como que estuvieras esperando, como se dice, la última oportunidad. ¿Cómo así, Richard, la última oportunidad? Vamos a suponer que tú, en estos momentos, estás conociendo a una persona X. Vas a empezar lo que es una nueva relación. Pero en algún lugar de tu cabecita, mi querido Escorpio, te preguntas y dices, ¿esta persona me recordará aún? ¿Esta persona me buscará? ¿Estaré haciendo lo correcto? Es como que, aunque tú estés conociendo a una persona nueva, en tu mente, en tu corazón, llevas el recuerdo de otra persona, cariño. Vamos a sacar más cartas, cariño. La carta del 4 de Pentáculos. Por otra parte, mi querido Escorpio, es como que me dice Richard, llevo mucho tiempo solo, llevo mucho tiempo sola, llevo mucho tiempo pensando que esta persona va a cambiar, pensando que esta persona va a volver, pero me doy cuenta que el tiempo pasa y yo continúo como estoy. Entonces, por eso que tomo lo que es la decisión de empezar algo nuevo, lo que es en mi vida, cariño. Como que te das cuenta que el tiempo sigue pasando. Como que te das cuenta, mi querido Escorpio, que la vida tiene que continuar. La carta del 2 de copas. Siento, mi querido Escorpio, que para ti es muy difícil también esto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no es una persona cualquiera. Es una persona que tú sientes que ha habido lo que es una conexión o que hay una conexión muy especial entre ustedes. Una conexión de almas gemelas o de llamas gemelas. Por eso que quizás tú, en algún lugar de tu corazón, todavía tienes la esperanza que esta persona te busque, te escriba o te llame, Escorpio. Porque para ti es muy especial, pero es cierto que estás reaccionando. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Escorpio, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale lo que es la carta del paje de pentáculos. Y cierras con la carta de los enamorados. Cariño. Siento que muchos de ustedes, luego de pensar, luego de meditar,
y tomar la decisión de darse lo que es una oportunidad con una persona X, aparece esa persona que estaba en tu mente. Es así, cariño. Por eso que muchas veces yo digo, son como los perros de hortelano. No comen y dejan comer, Escorpio. Por eso que también yo siempre digo, tengan cuidado con lo que piensan, tengan cuidado con lo que desean, porque se puede realizar. Y mira lo que pasa aquí, cariño. Tú piensas que esta persona ya se concluyó todo. Tú piensas que esta persona ya no te buscará. Pero aquí nos hablan de una oportunidad. Y aquí cierras con la carta de los enamorados. Un contacto, una comunicación de esa persona que tú creías que todo ya estaba zanjado entre ustedes dos. Y en base a que tú decides dejar, esa persona vuelve. Vamos a continuar. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 4 de bastos. Y ahora te preguntas, ¿qué hago? ¿Qué hago, Richard? Porque algunos de ustedes, cariño, parece como que ya hubieran coincidido. Parece como que esta persona, cariño, se ha vuelto a cruzar lo que es en tu vida. Por eso que muchos de ustedes dicen, ¿y ahora qué hago, Richard? Me he encontrado con Pepe Lucho, me he encontrado con la Lupe, me dice para hablar, me dice para quedar, y yo sinceramente ya estoy conociendo a otra persona. ¿Qué hago, Richard, cariño? Vamos a ver, ¿qué más me dice? Vamos a ver, Escorpio. Estás lo que es en una encrucijada, ¿no? Tenemos lo que es la carta del paje de bastos y la carta también, cariño, del 8 de bastos, corazón. Un hito más con la carta del 5 de pentáculos, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes, este encuentro te va a poner lo que es un poco nerviosa, un poco nervioso, cariño. No vas a saber qué decisión tomar. No. Vas a estar pidiendo lo que es una señal, Escorpio. ¿Qué hago, cariño? ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué se contacta ahora? ¿Por qué me busca ahora? ¿Y ahora qué le digo a la otra persona? ¿Ahora qué decisión tomo, cariño? Es una semanita un poco tensa, sinceramente. Es una semana de encuentros, pero encuentros que quizás tú ya no querías en tu vida. Es como que tú ya habías tomado la decisión de cerrar página, pero te encuentras con él o con ella, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Signos, 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 mi querido Escorpio. Vamos a ver signos. Me sale lo que es Piscis o Acuario. Me sale Tauro. Me sale Libra. Otra vez Libra. Cierras con Piscis o Acuario. Uno más. Capricornio. Cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. Cuando ya no pensaba en él, Richard, cuando ya no pensaba en ella, aparece otra vez en mi vida. Siempre funciona así. La letra N, la letra T, la letra D, la letra A y cierras con la letra G. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, cariño. Que Dios y universo me ayude. Muy bien, esta carta. Esta persona, cariño, viene seguro y segura. Pero lo que no me gusta, sinceramente, Escorpio, es que esta persona es como que te presiona o te va a presionar para que tú tomes lo que es una decisión ya, cariño. Es como que aparece de la noche a la mañana y ya quiere que tú lo digas. Papi, mami, vamos a empezar otra vez desde cero. Porque esta carta, cariño, es una carta de decisión. ¿Por qué te digo de volver a empezar otra vez? Porque tenemos la carta de la muerte. La carta de la muerte, cariño, es una carta de renacimiento. Y al costado, la carta del 6 de espadas. Rescate. Empezar otra vez desde cero. Esta persona te va a presionar. Sinceramente, Escorpio, yo te recomendaría que le digas, hey, aguanta tu coche, no vayas tan rápido. Dame tiempo, dame paciencia, cariño, porque no puede ser que venga de la noche a la mañana y prácticamente rompa toda la estructura de tu tranquilidad,
que tanto esfuerzo te ha costado conseguir, Escorpio. Vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? ¿Qué más me dicen, Escorpio? Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Escorpio, cariño? Me sale lo que es la carta del 7 de oros. La carta del 2 de bastos. Y la carta, cariño, del 9 de bastos, mi querido Escorpio, que también está representado con el ermitaño aquí, mira. Vale. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, esta persona inclusive es una persona que apostó por su propio beneficio. Una persona, cariño, que prefirió su vida material, sus proyectos, sus sueños, antes que el amor entre vosotros dos. Porque es una persona con ambiciones, mira, la cual, sinceramente, no tiene por qué ver nada de malo. Pero si esta persona, cariño, tú lo decías, vamos a salir adelante juntos, no te vayas, no nos separemos, y esta persona te dice, no, lo siento, yo tengo que apostar por mí, ¿por qué ahora quiere hacerte cambiar a ti, cariño, todo tu mundo? ¿Por qué? Porque es egoísta. Porque está actuando de una forma egoísta, cariño. Esta persona, mi querido Escorpio, te va a decir, escucha, me he dado cuenta que tú eres todo en mi vida. Me he dado cuenta que tú eres mi paz. Me he dado cuenta que tú eres mi alma gemela, mi llama gemela. He intentado conocer mundo. He intentado conocer personas. Pero nadie me llena como tú. Nadie me hace feliz como tú. Te pido por favor que volvamos a ser como antes, esa pareja. Te pido por favor que me ayudes para volver a empezar otra vez. Dame lo que es una oportunidad, pero no me dejes, Escorpio. Te va a decir todo esto, corazón. Vamos a continuar, porque mira, la carta de la templanza viene de una manera pacífica. La carta del ermitaño, cariño, quiere recuperar otra vez la historia que vosotros dos han vivido en su momento. Pero quizás, mi querido Escorpio, ha llegado demasiado tarde, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del caballero de espadas, la carta, cariño, del rey de espadas, y cierras con la carta del 2 de copas, corazón. Inclusive, mi querido Escorpio, puede ser que esta persona te va a contar algo, cariño. Esta persona va a intentar defenderse. Esta persona de repente te va a decir, Escorpio, que no se marchó por su propia voluntad. Sí, porque está al costado de la carta del caballero de espadas con la carta del rey de espadas, cariño. ¿Por qué te digo que esta persona te va a decir que no se marchó porque quería? Lo obligaron. A lo mejor lo obligó la familia, a lo mejor tuvo lo que es amenazas, o de repente te dice, cariño, que la persona que lo obligó para que te deje a ti, Escorpio, utilizó magia. También puede ser el caso. Va a intentar justificarse, sinceramente. ¿Por qué? Porque quiere volver a vivir otra vez contigo, mira. Es esto, cariño. Pero va a intentar justificarse, va a intentar inclusive decirte que te puede apoyar económicamente. Recuerda que esta persona apostó por el dinero. Esta persona, cariño, de repente llega cuando tú necesitas algo en la parte económica y te va a decir que te puede ayudar, pero necesita volver contigo como pareja, Escorpio. Eso es lo que va a pasar, ¿vale? Porque te quiere recuperar. Como sea, te quiere recuperar, Escorpio. Como sea. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas, el príncipe de espadas, perdón. La carta del 2 de espadas, la carta, cariño, del caballero de espadas, y cierras con la carta del 4 de copas. El otro punto, mi querido Escorpio, esta persona cuando ve prácticamente de que tú simplemente no quieres volver a empezar con él o con ella, te pide perdón. Te va a pedir lo que es perdón, cariño. Hay algo que te ha hecho y te pide perdón. Pero siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes todavía están dolidos. Están dolidas, cariño. Siento que tú me dices, Richard, ¿cómo puedo creer a una persona que me traicionó, una persona que me hizo sufrir? ¿Cómo puedo creer? Pero esta persona va a intentar por todos los medios convencerte. Va a intentar, cariño. Quiere recuperarte, mi querido Escorpio. Lo que vamos a preguntar, Escorpio, si sus intenciones son buenas.
Vamos a ver. Vamos a ver, Escorpio, 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 cariño. Las intenciones de esta persona son buenas. Las intenciones de esta persona son buenas. Salió una carta. Sí, cariño, sus intenciones son buenas, porque la carta de la rueda es una carta de fortuna, es una carta de bendición, es una carta de avance. Entonces, sus intenciones son buenas, Escorpio, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, corazón. Vamos a ver qué mensaje te quieren decir, cariño, los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Dice, 2 de tierra. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. Necesidad de tomar lo que es una decisión. Abordar las cosas de manera lúdica. Te había dicho, Escorpio, esta persona te va a exigir. Esta persona va a presionar. Vas a tener que tomar una decisión, cariño, o simplemente darle ya lo que es una respuesta y decirle pues que no te interesa. Pero esa decisión, cariño, va a tener que ser antes de una semana. No te va a esperar mucho tiempo, ¿vale? Siento que si tú de repente le das mucha larga, las cosas se pueden confundir, Escorpio. Te recomiendo que actúes rápido, solo como recomendación. Vamos a ver, cariño, este mensaje también de las decisiones lleva a lo que es en el tema laboral. A lo mejor tienes que firmar un contrato o tienes que aceptar lo que es una responsabilidad. Mientras que tú no firmes, cariño, no pasa nada. Pero si tú firmas, cariño, tienes que estar seguro o segura. Pero es ya. Ya es ya. A lo mejor si tú estás en un trabajo, cariño, viene otra oportunidad y en ese trabajo te dicen, oye, mira, tú habías enviado tu currículo, sé que te interesa, pero tienes que firmar ya. Y tú necesitas tiempo. Vamos a ver. Escorpio. Vamos a ver, cariño, cariño, cariño. Escorpio. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, decisiones, me vuelve a recargar. La carta, cariño, del 7 de bastos. La carta, cariño, del rey de copas. Hay un proceso, Escorpio, relacionado con herencias o dinero de familia, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes sale esa resolución o ese documento relacionado con el dinero, cariño. Te viene lo que es una temporada de tranquilidad, de paz. Pero es cierto, corazón, que posiblemente tienes que asesorarte, ¿vale? Asesórate ya, porque tienes que firmar un documento urgente que te va a ayudar lo que es en la parte económica. No todo tiene que ser herencia, quizás es un contrato también, pero tienes que firmar ya. La carta del 8 de espadas, cariño, muchas personas no van a estar de acuerdo con ese documento, con ese trámite. Pero bueno, corazón, que no te importe. La carta también, cariño, del mago. Me dice mi querido Escorpio que esta firma o este dinero, este trámite legal, te va a ayudar lo que es en tu proyecto, especialmente para aquellos que son autónomos o son dueños de su negocio, de su empresa. La carta, cariño, del 8 de bastos. Veo crecimiento económico a partir de este suceso, cariño. Hay crecimiento económico, me dicen. Inclusive veo viajes. Algunos de ustedes puede ser que inclusive van a recibir lo que es el permiso para que puedas hacer un viaje, cariño, por parte de tus jefes. La carta de la torre, cariño. Muchos de ustedes tienen planeado hacer un cambio y te preguntas si ese cambio va a ser positivo o no. Al tener la carta de las de espadas, cariño,
Me dicen que sí, ese cambio va a ser positivo. Entonces, aquí tenemos otro mensaje también. Puede ser que ese trámite o ese documento que tú tienes que firmar, a lo mejor está relacionado con visa. ¿Por qué no? Con visa, pasaporte, vuelos de avión. Siento, corazón, que te vas a sentir bien, porque es algo que tú has estado buscando hace mucho tiempo, cariño. Porque tenemos la carta del 2 de bastos, corazón. Vamos a ver. La carta también, cariño, me dice de rey de bastos, cariño. Siento que a partir de ese momento tu mundo cambia, cariño. Veo que te vas a estar relacionando con muchas personas, amigos, amistades, y una cosa lleva a la otra. Dentro de esos amigos, de esas amistades, cuando tú hagas un viaje, porque aquí yo veo un viaje, cariño. Siento que inclusive vas a formalizar lo que es una relación formal. A lo mejor te me casas con una persona que está lo que es en el extranjero. No que esta persona venga a tu país, es que tú vas a viajar a su país y pues el amor va a surgir entre ustedes dos, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, sinceramente, con lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Con el tarot urbano, si viene una persona a exigirte que vuelvas, yo te diría, cariño, que te lo pienses mucho. ¿Por qué? Porque siento, corazón, que el amor, el verdadero amor, te está esperando en el extranjero. No está en tu zona de confort. Pero bueno, si tú me dices, Richard, sinceramente, él es el gran amor de mi vida, ella es el gran amor de mi vida, es de mi país, yo me voy a dar lo que es una oportunidad. Pues ya está, cariño, es tu vida. La predicción que ha salido de futuro, porque es futuro, que muchos de ustedes, el gran amor de tu vida es un extranjero, pues simplemente se queda lo que es en el aire. ¿Por qué? Porque has cambiado tu destino. Nosotros podemos cambiar nuestro destino en base a nuestras decisiones, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen, corazón. Me sale lo que es la carta del diablo. Posiblemente muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro elemento. Esta persona puede ser de cabello negro, largo, algunos de ellos tatuaje, cariño. Tiene como rasgos latinos o afro también. Al margen de esto puede ser rubio, pero tiene labios gruesos, muy gruesos, Escorpio. Como no te piques, igualito. Ojos verdes o azules, cariño, muy atractivo, muy atractiva. La carta del caballero de espadas, cariño, me dicen, si tú de repente piensas que con esa persona vas a formalizar algo, no. Por el momento no veo lo que tú vas a formalizar algo con esta persona, pero sí algo pasional, cariño. Siento que hay una conexión muy fuerte entre ustedes en la parte pasional. Cuidado con los chismes o cuidado con las estafas, Escorpio, a través de las redes sociales o teléfono. Me dicen también, muchos de vosotros quizás van a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona que le encantan las motos. O a lo mejor estás lidiando con una persona que también vive en una isla o en un lugar donde el terreno es un poco árido, no crecen muchos árboles. La carta de la sota de oros. Muchos de vosotros, cariño, sientes una conexión muy fuerte con una persona que está en un centro deportivo, gimnasios, ¿por qué no? O de repente tú con esta persona estás estudiando o estás en un proyecto, en un trabajo. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Delgado o delgada, piel blanca, cabello castaño o cabello negro. Le gusta vestirse de una forma sport o deportista, cariño. Buzo, chándal, sudaderas, chompas, como decimos en Perú. La carta de las siete de espadas. Siento que muchos de vosotros es como que tienen un contacto, una comunicación con una persona reciente. A lo mejor llevas meses teniendo contacto con esta persona. Esta situación, mi querido Escorpio, causa celos en tu entorno. Amigos, compañeros de trabajo, familia. Van a intentar ponerte mal con ese hombre, con esa mujer. En pocas palabras, van a sacar un comentario o un chisme, cariño,
que te compete a ti, que te mezcla a ti, pero el comentario o el chisme va a ser negativo. Van a hablar mal de ustedes, aunque tú de repente, cariño, seas una santa o un santo, mi querido Escorpio. Bendiciones de corazón, cariño. Piensa la decisión que vas a tomar, porque siento, corazón, que algo maravilloso te está esperando fuera de tu zona de confort. Hasta la vista, cariño. Bendiciones.